Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana número 44 de esta serie de cómo lo hizo el Señor, y a partir de hoy esta serie se convierte en la más larga que se haya ministrado en casa de Dios. Una serie, hermano, en la cual nosotros hemos empezado a ver el cumplimiento de las promesas del Señor, y eso es lo que queremos, que las bendiciones de Dios bajen del cielo, desciendan a la tierra y lleguen a nuestros hermanos en la fe y lleguen a nuestras familias, pero en ese orden. Primero que sean bendecidos los hermanos en la fe, el pueblo, y después nuestra familia en la carne. ¿Y cómo lo hacemos para hacer que esas bendiciones que están en el cielo desciendan, hermano? Pues la Biblia dice que creyendo. Hoy te voy a explicar de parte de Dios cómo lo hizo el Señor, y te voy a explicar que el Señor premió la fe del centurión. Quiero que vengas conmigo, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mateo 8, del 5 en adelante. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Que cuando el Señor Jesús llegó a Capernaum, vino a su encuentro un centurión para pedirle ayuda. Verso 6. Y le dijo: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo será tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Te dije que para hacer que desciendan las bendiciones de Dios sobre un pueblo, la única forma es creyendo. Así, creyendo es cuando activamos las bendiciones. Escucha bien, porque escojo muy bien mis palabras. Activamos las bendiciones especiales para necesidades especiales. Tal como lo hizo Jacob, hermano. Cuando iba rumbo a Padán Aram, dice la Escritura, que él creyó que aquel lugar era terrible. Dice la palabra de Dios. Aquel lugar había algo especial en él. Algo había ahí. De tal suerte que él supo que eso era casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando nosotros creemos que por esa escalera, tal como vio Jacob, van a descender las bendiciones de Dios, cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nos agarramos de Él, hermano, y no nos soltamos hasta que nos bendiga, hasta que nos cambie el nombre, hasta que nos cambie la esencia, y por ahí hasta que nos cambie a nuestras familias. Hermano, en este diálogo que estamos aquí meditando en él, en este diálogo, hermano, está el centurión hablando con Jesús, y recuerda que en este entonces los judíos habían sido sojuzgados por el imperio romano, estaban siendo sometidos, y ante los ojos humanos los judíos eran más débiles, pero no este judío de Nazaret. Este no tenía nada de débil. Entonces, centurión, hermano, a pesar que estaba del lado de los conquistadores, del lado de los poderosos, él vino al encuentro de aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero que él sabía que en Jesús estaba la solución de su problema. Porque, hermano, el mundo necesita de Dios. El gobierno necesita de la iglesia. El mundo necesita de la iglesia. Donde quiera que tú vayas, siempre va a haber una necesidad, y solo tú la vas a poder resolver, porque estás puesto en este mundo para satisfacer una necesidad. Y en este diálogo, hermano, nosotros nos podemos identificar con cualquiera de los personajes que están en el verso 6, 7 y en el 8. Hay tres personajes aquí, hermano. El del 6 dice: Señor, mi siervo está postrado.
hay un siervo que está postrado. En el 7 Jesús dice, iré a sanarlo. Ahí está el Señor Jesús. Y en el 8 está el centurión. ¿A quién nos parecemos de esos tres personajes? Podemos ser siervos, hermano, del pecado, estar sojuzgados, estar en parálisis y sufriendo terriblemente como este siervo. O podemos ser como Jesús. Podemos decir, yo sé que al decir la palabra, el enfermo será sanado. O mínimo, hermano, que seamos como el centurión romano, que tenía fe y que fue aquel que lo podía ayudar. El centurión creyó en Jesús, hermano, porque él sabía lo que Jesús podía hacer por él. La pregunta es, ¿tú sabes lo que él puede hacer por ti? Hermano, él nos puede quitar cualquier yugo a nosotros o a nuestra familia. Él puede darnos el entendimiento de cualquier tema que él sabe que necesitamos entender en nuestra vida. Aquí es que yo veo al centurión, hermano, que va directamente a Jesús, y este hombre no esperó para ver si los judíos creían o no en que Jesús era el Mesías. Él no esperó el momento, hermano. Él se activó y fue. Tú no esperes a ver qué hacen los demás. Tú tienes que luchar por la salvación de los tuyos, como lo hizo este varón. Él sabía que el hijo del carpintero era mejor que todos los médicos juntos, hermano. Porque delante de Dios nosotros no somos ni médicos, ni ingenieros, ni arquitectos, ni licenciados, ni tenemos una maestría o un doctorado. A Jesús no le importa que seamos teólogos. Nosotros somos un grupo de personas que necesitamos a ese judío. Somos un grupo de personas que nos postramos delante de Él y le clamamos y le lloramos porque necesitamos un favor de Él. No tenemos méritos y no hay forma alguna en que nosotros podamos impresionar a este judío, hermano. Pero ahí está el centurión. Y yo quiero que notes algo, hermano, en este pasaje bíblico. Yo quiero que notes que el Señor Jesús va a sanar al enfermo, pero no porque el enfermo sea cristiano. Quiero que notes bien la misericordia de Dios, hermano. Él no está sanando al enfermo porque recompensa la fe de este siervo. Él está recompensando la fe del centurión, hermano. Así como el Señor Jesús quiere recompensar nuestra fe hacia nuestras familias. Hermano, mira lo que dice este verso 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Hermano, tú sabes que sería maravilloso que Jesús dijera esto de nosotros. Yo voy a recompensar tu fe porque yo no he encontrado una fe siquiera parecida a los de casa de Dios. Centurión, hermano, va al encuentro de Jesús porque él amaba a su siervo. Así como nosotros vamos al encuentro de Jesús porque nosotros amamos a nuestras familias. Hermano, yo quiero decirte algo que es muy importante. Quiero que se te quede bien grabado, hermano. Esto es lo más importante que hoy tengo que decirte. Yo quiero que tú veas que el Señor Jesús sabía cuál era la enfermedad de ese siervo, aunque centurión no se lo hubiera dicho. Yo me postré, le decía: Señor, ¿qué le digo a tu pueblo en estos versos? Él me lo dijo textual. Yo sabía la enfermedad del centurión antes de que me la dijera. La enfermedad del siervo antes de que me la dijera el centurión. La pregunta es si ustedes saben cuál es la enfermedad que ata a su familia y que los lleva al infierno. Ustedes saben cuál es la enfermedad que los paraliza y que los hace sufrir terriblemente. Y esa enfermedad, ¿ustedes declaran en contra de ella o solamente la están alimentando? Ustedes ponen a sus hijos en el hocico, me dijo, de Satanás, cuando ustedes no los educan como los deben educar. Hermano, yo te voy a preguntar hoy de parte de Dios: ¿tú sabes cuál es la enfermedad que ata a tu familia? Que los oprime, que los sojuzga, que los ataca y que los lleva al infierno. ¿Tú sabes cuál es la enfermedad que los mantiene postrados y los mantiene inválidos, hermano? Ahora mi pregunta de parte de Dios es: ¿vas a reprender esa enfermedad o la vas a alimentar? ¿Estás a favor o estás en contra de lo que el Señor Jesús está haciendo aquí? Hermano, pregúntate por favor. Nosotros somos culpables, alimentamos el ego de la familia inconversa. Nos visitan y lo que hacemos es alimentarles el ego, alimentarles la vanidad. El Señor me decía: Satanás le tiene la mano puesta en el pescuezo a sus familiares y ustedes los ayudan. Yo veo tu mano junto con la de Satanás agarrándole el pescuezo a tu familia. ¿Qué piensas? ¿Que los únicos que se van a ir al infierno es el narcotraficante, el drogadicto, la prostituta?
Hermanos, se van a ir al infierno todos aquellos que no son de Cristo, incluida tu familia, que consideras que es muy buena. Dura la palabra, hermano. ¿Quién podrá oírla? El Señor me decía, sus familias son el alimento diario del diablo. Porque yo le dije a la serpiente antigua que se arrastraría y que comería polvo todos los días. Hermano, ¿tú sabes cuál es la enfermedad que está atacando a tu familia? El diablo se lo está comiendo todos los días. ¿Tú sabes si es religiosidad lo que los ata? ¿Sabes si es una generación o una maldición por generaciones? ¿O sabes si es una hechicería que está sobre ellos o un yugo? Para atacar una enfermedad tienes que saber cuál es. ¿A quién te pareces? ¿Al que está esclavizado? ¿Al centurión? ¿O a Jesucristo que puede declarar, hermano? Nosotros somos culpables muchas veces de cómo está nuestra familia. Nos encanta alimentar su ego y su vanidad. Mira el verso 11, hermano. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora el Señor Jesús, hermano, está dirigiéndose a las personas y les dice una verdad muy dolorosa que ofende a los religiosos de hoy, como te puede ofender a ti si eres un religioso. Les está diciendo, hay gente que va a venir de muy lejos y que van a participar de un banquete con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero aquellos que se creen muy buenos, aquellos como los fariseos, hermanos, que pensaban que eran salvos, que se sentían dueños de la verdad, aquellos que van al culto pero que no han nacido de nuevo, aquellos que escuchan mi palabra pero que no la obedecen, ellos van a ser echados fuera, dice aquí, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cosa terrible, hermano. En estos versos yo no veo actitudes religiosas de Jesús, como nos enseñaron por décadas, hermano. Tú observas que el Señor Jesús ha llamado al centurión y le ha dicho, pasa al frente, para que me confieses como tu único y suficiente Salvador. Mira, centurión, yo te voy a enseñar que hay 4 pasos para llegar al cielo. Y después hay 7 más para recibir al Espíritu Santo. Jesús no está haciendo eso, hermano. Él está recompensando la fe auténtica del centurión sin necesidad que él haga una oración metódica y mal hecha. Una oración religiosa, hermano. Él no está haciendo nada de esto. Nos han engañado vilmente, hermano. No es mi palabra la que te va a sanar. No son las palabras de un predicador detrás de un púlpito lo que te sana. Es la palabra de Jehová cuando se mueve en tu vida. Y es la palabra de Jehová la que va a hacer libres a los que están cautivos, a tu familia y a la mía. Decía centurión en el verso 9, mira lo que dice. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Lee bien con cuidado, hermano. Le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este hombre, hermano, no solo creía en Jesús, sino que sabía muy bien lo que es la autoridad, sujeta a autoridad. La pregunta es si nosotros, hermano, podríamos hacer algo parecido a lo de centurión. Él sabía, hermano, lo que Jesús era capaz de hacer con solo decir una palabra. Yo te pregunto si nosotros podríamos orar así. Es decir, si nos podríamos postrar y decirle, Señor, vengo a ti porque yo creo en ti como centurión. Pero voy a orar como centurión. Yo sé lo que es la autoridad. Yo sé, Señor, que yo tengo hijos. Tú puedes orar así. Yo tengo hijos que van al culto y que me obedecen a la primera, porque mis hijos saben lo que es la autoridad. Buena oración, ¿verdad, hermano? Y decirle, Señor, y mis hijos me obedecen a la primera porque ellos han visto en mí que yo te obedezco a la primera. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que por favor reprenda la enfermedad que está atando a mi familia, que la está sojuzgando, que la tiene inválida y que están sufriendo terriblemente. Yo te pido, Señor, que tú digas la palabra y será hecha. Yo no soy digno, no soy digna de que vengas a mí, pero si tú la dices, porque yo soy un hombre sometido a tu autoridad y yo hago lo que tú me dices a la primera. Sean libertados los cautivos en tu nombre, Señor, si tan solo tú lo dices. Hermano, ¿podríamos orar así? Decirle, Señor, me duele que mi familia sea el alimento del diablo del diario. Me duele, yo no puedo ir al psicólogo, yo no puedo ir al psiquiatra, yo te tengo a ti, manantial de aguas vivas. Yo te tengo a ti y tengo todo.
Mi hermano, ¿te das cuenta cómo tenemos que aprender a orar? Nuestra oración tiene que cambiar de una forma radical. A veces debemos decirle al Señor, hazlo, y a veces tenemos que declarar, Señor, yo lo declaro en tu nombre, que mi familia es libre por la sangre de Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que activar la fe. Nosotros tenemos que vivir que sin fe es imposible agradar a Dios. Que nosotros no andamos en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que el justo por la fe vivirá. Que el Señor Jesús se entregó por nosotros. Tener esa fe, hermano, como el centurión romano. Podrá decir el Señor Jesús, yo no he visto una fe ni parecida a la fe que tienen los de casa de Dios. Hermano, así le hizo el Señor. Recompensó la fe de un hombre que creyó en Él, que sabía lo que era la autoridad. Necesitamos orar y decirle al Señor que rompa esos yugos y dejar de creer en lo que nuestra estúpida mente nos dice. Que nuestras familias, aunque no sean cristianos, pues son buenos, hermano. Entonces les alimentamos el ego. Entonces nosotros los agarramos y se los ponemos en el hocico a Satanás y todavía decimos que los amamos. ¿Cómo oras, hermano? ¿Cómo tratas a la familia que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Somos capaces de creer lo que la Biblia dice? ¿Ya sabemos qué es lo que les está atando? ¿Ya nos hemos postrado y decirle, Señor, muéstrame por favor contra qué estoy peleando? Yo creo que muchos no lo han hecho, hermano. Y nuestras familias siguen atadas. Lo que sí hacemos es alimentarles todas las tonterías que dicen y en todas las estupideces que creen. Dura la palabra, ¿quién podrá oírla? Hoy podríamos decirle al Señor, Señor, yo creo que si tú dices tu palabra, será hecho. No soy digno ni que vengas. ¿Qué te puedo dar? ¿Con qué te puedo impresionar? ¿Dónde están mis méritos? Pero yo sé que tú eres el Señor. ¿Tú podrías orar hoy así, hermano? Yo quiero que oremos en el nombre de Jesús. Si de veras los amas, deja de fastidiarles la vida y haz lo que la Escritura dice. Ámalos, claro que sí, ámalos, pero no les alimentes esa enfermedad que los ata. A lo mejor este mensaje, hermano, te entró por un oído y te salió por el otro, pero yo he cumplido. Quiero que oremos. Quiero que oremos. A veces estamos dando palos de ciego. Solo palos de ciego. Tal vez nunca nos hayamos postrado a decirle al Señor, Señor, mientras callé, muéstrame, yo sé que tú sabes cuál es la enfermedad que los ata. Esa enfermedad tiene un nombre. tú me devolviste O es religiosidad, es yugo, es una maldición generacional, es una hechicería sobre sus vidas, es una mente tonta. Tengamos Pero yo sé que tú lo sabes. que confesar. ¿La vas a reprender o la vas a alimentar? Mi hermano, mi hermana. No callaré. Y todavía nos atrevemos a postrarnos y decirle, Señor, yo los amo. No. Centurión amaba a su siervo. No callaré. Por eso se movió y fue a buscar al hijo del carpintero, Mi vida. que era mejor que todos los médicos No juntos. callaré. ¿Dónde está tu familia ahora? Serán mis huesos. ¿Qué están haciendo en este justo momento? No callaré. ¿No será que por ahí les has alimentado algo Rejuvenecerás mi vida. para que Satanás se los trague vivos? Y diré lo que tenga que decir. Oramos, Clamaré lo que tenga oramos. que Padre, en el nombre de Jesús, declararé tu palabra, Señor. te doy gracias, Señor, por tu palabra. Estamos en una serie bien larga Y diré donde queremos saber cómo le hiciste. clamaré La pregunta es si al saber cómo le hiciste, yo también lo voy a hacer. tu palabra, Señor. O solo me quedaré con el conocimiento a la letra. Gracias por tu palabra, Señor. No sé Es magnífica. serán mis huesos. Es impresionante lo que tu palabra nos enseña. Rejuvenecerás. No son historias bíblicas, son verdades divinas. Aquí estamos, Señor. Pretendemos, deseamos que las bendiciones que están en el cielo desciendan sobre tu pueblo y sobre nuestras familias. Creer que por la escalera que vio Jacob, por ahí van a bajar a las vidas de aquellos que amamos, Señor.
Ante los ojos humanos nosotros somos como esos judíos o juzgados. Pero en lo espiritual nosotros somos los ricos y los poderosos. Tenemos la palabra de autoridad que tú nos has enseñado. Pero hoy tenemos que preguntarnos a quién nos parecemos. A lo mejor venimos al culto y estamos como este siervo. Dice aquí postrado, con parálisis y sufriendo. ¿Sufres, mi hermano, mi hermana? ¿Estás postrado o estás trabajando las cosas de Dios? Podemos ser como Jesús y decir: Señor, yo voy a ir y yo voy a confiar en que así como yo he creído, así se va a hacer, justo al pie de la letra como yo he creído. O podemos ser como Centurión, no sentirnos dignos siquiera de que nos visite el Señor, pero reconocemos lo que es tu autoridad. ¿Será que nosotros reconocemos lo que es la autoridad sujeta a autoridad? ¿Será que podamos orar y decirte: Señor, mis hijos me obedecen a la primera, porque tienen ejemplo en mí de que yo te obedezco a la primera? Señor, muéstranos, por favor, por amor de Jesucristo, cuál es la enfermedad que ata a nuestra familia. No para apapacharla, sino para reprenderla en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, muéstranos, por favor. A veces estamos tan bendecidos al ser cristianos y ni oramos por nuestra familia como debemos, pero decimos que los amamos. Cuando los agarramos, los llevamos frente al hocico del diablo y se los ponemos ahí, diciéndole al enemigo: trágatelos, trágatelos, porque yo les alimenté el ego y la vanidad. Qué terrible es que hay gente en las congregaciones que se duelen por su propio pellejo solamente, su propio humanismo. Mente torpe, mente torpe. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Hermano, yo busqué en la Biblia, en la versión, esta versión arcoíris, ¿cuántas veces aparecía la palabra fe? Me impresionó mucho. Aparece 234 veces. Y de 234 veces, solo 3 aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento y 231 en el Nuevo. ¿No será que Dios nos quiere decir algo? ¿No será que Dios nos quiere decir algo? Sobre mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. No vamos a ir al psicólogo, ni al brujo, ni al psiquiatra. Te tenemos a ti, Señor. Podemos declarar de verdad que nuestras familias son libres en el nombre de Jesús. Al menos que alguien que escucha este mensaje se puede imaginar a sus padres en el infierno, a sus hermanos en el infierno, retorciéndose eternamente y para siempre, a sus hijos en el lloro y el crujir de dientes. Yo no, Señor. Yo no. Muéstranos, Espíritu Santo de Dios, contra qué peleamos y que no seamos necios en alimentar esa enfermedad. Yo hablé tu palabra, Señor. Yo hablé tu palabra. Si no es del agrado, pues ya no es mi asunto, Señor. Yo hablé tu palabra. Pero aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. No seas cómplice de su perdición. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Que amáramos a nuestras familias así como Centurión amaba a su siervo. Un hombre que no tenía reconocimientos, era un siervo. Un hombre que no tenía valor, los siervos no tenían valor. Nuestra familia sí lo tiene. Centurión es un ejemplo para nosotros. Él sí amaba, no como nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
Gracias, Señor. Levántate, levántate. Yo sé que alguien verá a su hijo en la cama, postrado, Mientras callé, vendado, enyesado. debo confesar, Señor, tú me devolviste la vida. El Señor te dice que tú eres culpable. Por eso no callaremos, y hablaremos, Tú eres culpable confesaremos. Lo que digamos, confesaremos. por alimentarle su vanidad. Y el problema es No tuyo. callaré, no se envejecerán mis huesos. No callaré,